¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez me gustaría hablar de la cultura de la descalificación, que es propio de una cultura donde la rivalidad fraterna o la lucha entre pobres es hegemónico, ¿no? Esto de descalificar al otro para calificarse, porque ¿cuál es el objetivo de ningunear, minimizar, criticar, pisar al otro, sacarle al otro lo que por derecho le corresponde, ya sea un lugar, una idea, etcétera? Y esto tiene que ver con la lucha por la escasez, es decir, el capitalismo es una sociedad donde la idiocracia, es decir, el poder de los idiotas, consideran que hay que ascender pisando al otro, descalificándolo, criticándolo, y el pensamiento crítico es el instrumento de descalificación por excelencia, porque se lo ha considerado como pensamiento crítico en relación al otro, es decir, al que tenés enfrente. Entonces, eh, esta cultura de la invalidación sistemática del otro, justificando, explicando, no se funda sino en la proyección psicótica, que es la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no es cierto? Es decir, el alma bella, el que se posiciona en el lugar del bueno. Entonces, esta cultura, evidentemente, del pensamiento crítico, obvia lo que Pichón nos enseñó, que es la autocrítica. Eh, en sus comienzos, por ejemplo, la dialéctica platónica, el pensamiento crítico era eso. Elegís una idea y lo criticás, pero a la idea, no al otro, ¿no es cierto? Bueno, con el auge de la educación y todo el tema de la enseñanza y todo, se ha promovido el pensamiento crítico como el pensamiento que ataca, el pensamiento contra el otro. Es un pensamiento oposicionista. Y el pensamiento crítico devino oposicionismo, es decir, la otra vez me encontré con un profesor recién recibido. Como yo soy un poco gracioso, empecé a forzarlo un poquitito a ver qué es esto de educar, o sea, haciendo una... Y se defendió, en 2 minutos ya se volvió ya fuera de sí, defendiendo lo que él llama razonar, pensar, es decir, intentar atacar sistemáticamente la idea del otro, buscarle tildarlo de que está equivocado, es decir, este pensamiento crítico academicista, escolar, que no es dialéctico porque no es autocrítico, devino en esto de que en el campo del saber, vos en las redes en 2 minutos ya tenés un enemigo. Es decir, es una cultura paranoica. El otro automáticamente, si no adhiere a tu idea, incluso si adhiere a tu idea, te sale criticando, digamos, ¿no? Entonces, la dialéctica crítica autocrítica es entonces necesario, y es necesario algo que entender que para el pensamiento crítico la realidad no es consensual, es decir, yo critico al otro, está equivocado, está distorsionado, está loco, y en el extremo es un esquizofrénico, ¿no es cierto? Porque ya el mecanismo de invalidación que nos enseñaron los antipsiquiatras sale a la luz. Entonces, es un enfoque procustiana de la vida, totalmente equivocada, porque hay otra manera posible, que es junto al otro, junto con el otro, intentar definir una realidad en forma consensual, es decir, sin duda, aceptando la diferencia y también los acuerdos. Entonces estamos en el marco de la democracia, que es disentir y disensos y consensos. Pero el pensamiento crítico es pisoteador, digamos, es afán de hegemonía, es paranoico, se ataca al otro, está totalmente equivocado. Si vos te pones a ver, a tus hijos en la escuela le enseñan el pensamiento crítico y presupone la proyección, presupone generalizaciones, presupone que no es científico, porque no es científico imponerse al otro.
es autoritario, es verticalista, es afán de hegemonía. Científico sería que automáticamente considero mis ideas como hipótesis, falsable, pero desde mis ideas que desde el otro, porque los puntos de vista, según Lakatos, según Kuhn, epistemólogo, son inconmensurables, es decir, el otro ve la realidad desde otra arista, desde otro punto de vista, y la idea es escucharlo para entenderlo. Eso no quiere decir que le dé la razón, pero el homo criticus procustensis considera que escucharlo ya es aceptar. Entonces te ataca con toda la verba, el verborreo academicista que asusta, digamos, que profesionales, titulados, etcétera, que en 2 minutos, después ya cuando ya no da más de la furia procustiana de querer que vos cuadres en su esquema, su ismo, su minúscula definición de la realidad, te bloquea, ¿no? Y en la calle es patear al otro y matarlo. Todo esto devino entonces segregación social, matar al diferente, es una locura. ¿Y dónde está la raíz de todo esto? El pensamiento crítico. Entonces a los chicos hay que enseñarles entonces a relativizar sus propias ideas, su propia definición minúscula, y a ver la posibilidad de definiciones conjuntas con un otro, porque la realidad es consensual. No es que haya un lúcido o un grupo o una clase social que haya encontrado el bosón Higgs. Así que la cultura de la descalificación. Yo conozco gente que no duda con este afán de primacía que llamaba Adler, este deseo de poder pisarle al otro. No logra nada, porque por un boomerang social tarde o temprano le retorna lo mal que ha sembrado. El que siembra viento cosecha tormenta. Así que la cultura de la descalificación admite otra, que es la cultura de la calificación, o sea, la validación del otro como diferente, como otra definición, aceptarlo y comprobar en una suerte de definición grupal, social, a ver quién se acerca más. Y podemos hasta votarlo, pero hay que someter las ideas a la mayoría. Pero cuidado, no es la tiranía de la mayoría sobre la minoría, porque la mayoría también, como decía Alexis de Tocqueville, suele ser impositivo. La mayoría no es la garantía de que tenga la verdad, ¿no es cierto? A veces es una minoría. Pero en el caso de innovar, de proponer nuevas realidades, allí sí, a veces alguien descubre una nueva manera de ver la realidad y bueno, habrá que debatir, confrontar ideas, pero no en el sentido del pensamiento crítico que es crítico con el otro, menos con uno. Muchas